palanca canta al Señor, con alegría, con gozo y amor, para refortalecer nuestra fe. Soy de colores y a Cristo encontré. Nuestro ideal es seguir al Señor, con mi piedad, mi estudio y acción, y la palanca más fuerte de amor es la que inunda mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos, rueguen por nosotros. Con esta presentación damos inicio al rollo de hoy. El MSC, una espiritualidad querigmática y una espiritualidad de comunión. Adelante, Padre Efrem. Bueno, buenas noches. Lo primero, aquí lo habéis dicho, es de madrugada, así que si me veis un poco dormido, no preocuparos, me encuentro muy bien. Sobre todo, pues un saludo, ¿verdad?, al comité ejecutivo, a todos los países latinoamericanos, ¿no?, que participáis en esta iniciativa que pienso que es impresionante. He ido siguiendo algunos de los vídeos por YouTube por cuestiones de la hora y la verdad es que es una gozada poder permanecer unidos, podernos ver, podernos encontrar tan lejos como estamos, ¿verdad? Esto es impresionante. Vamos, yo creo que esto también son cosas de Dios con toda seguridad, ¿no? Cosas del Señor que nos hace estar aquí. No sé, Carlos, de dónde habrás sacado toda esa información que ha puesto al principio, todo ese currículum, pero eso es porque se lo habrá dicho alguien que me quiere. Seguramente Eugenio tendrá algo que ver. Un saludo para Eugenio también y que vaya la cosa lo mejor posible, cuanto antes. Bien, decía que esta iniciativa vuestra nos acerca y nos pone en contacto y nos une, al mismo tiempo que nos alimenta y alienta en nuestro apostolado. Por eso es un placer poderme unir a vosotros esta noche. Bien, comenzar por pediros perdón, porque el gran amigo Eugenio había convocado a Monseñor don José Ángel Sainz Meneses, ¿no?, para esta charla, para este rollo de formación sobre la espiritualidad querigmática y de comunión, que él hubiera desarrollado magistralmente por su capacidad y por su experiencia. En ese momento en que Eugenio le llamaba, era obispo de Terrassa, pero como la vida va rápida, en poco tiempo ha cambiado también su vida, ya que el pasado sábado tomaba posesión de la Archidiócesis de Sevilla como su nuevo arzobispo, y sigue siendo nuestro consiliario, el consiliario del Secretariado Nacional de España y en el Grupo Europeo. Que eso, gracias a Dios, pues no ha cambiado de momento. Como comprenderéis también, el trabajo que le ha llevado, el trabajo pues ha sido para él también impresionante en estos días, ¿no?, al tener que despedirse de la diócesis de Terrassa y hacerse cargo de la archidiócesis de Sevilla, por lo que me pidió que me hiciera yo cargo de realizar esta misión, ¿no?, que bueno, pues humildemente pues haremos lo que podamos. El sábado, en su toma de posesión, me pidió que os trasladara su cercanía, su saludo y su bendición. Bien, pues entrando en el tema que nos ocupa,
en Ideas Fundamentales, tercera edición, refleja lo que es más esencial, lo más determinante para el movimiento de cursillos, aquello que nos identifica y que nos une como un único movimiento en todo el mundo. Y aunque no hay un capítulo dedicado especialmente a la espiritualidad del movimiento, podemos resaltar algunos aspectos que muestran la ruta hacia donde apunta esta espiritualidad de conversión. Una de las características es que nuestra espiritualidad tiene que tener las cualidades de una espiritualidad querigmática. Mirad, Jesús había ya prometido a sus seguidores que recibirían la fuerza del Espíritu Santo que los llevaría a ser sus testigos por todo el mundo. Estamos hablando de Pentecostés y no podemos dudar, y yo como sacerdote lo he experimentado durante tantos años y especialmente pues en primera persona, cuando viví mi cursillo por allá por el año 77-78, que no lo recuerdo muy bien, cuando era muy jovencito. Pero vamos, a mí me cambió la vida en alguna manera. Me incorporé enseguida a la ultrella que había en mi parroquia y un año después pues a la escuela que había en mi diócesis. En aquel momento habían 5 sedes, ¿no? En 5 lugares, pero era una misma escuela. Y muy pronto pues comencé a ir a algún cursillo, primero como campanero auxiliar, así durante unos años. Pero en aquel primer cursillo yo pues creo que sin saber lo que era el querigma todavía, no haberlo estudiado, lo vivía, lo tenía. Me habían proclamado el amor de Dios, ese amor de Dios que se manifestaba en Jesucristo encarnado, crucificado y resucitado por nuestra salvación. Y como Pedro, pues después de recibir ese Espíritu Santo, que él proclamó que Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ha resucitado y ha sido constituido Señor y Mesías. Ese fue el primer testimonio que dio Pedro sobre Cristo crucificado y resucitado. El primer anuncio de Cristo vencedor de la muerte y del pecado. Es decir, vencedor de todo mal, del cual pues también yo de alguna manera me hice testigo a mi nivel, pero aquello que yo había vivido también necesitaba comunicarlo. Aquello que yo había descubierto no me lo podía callar. Y perdonad que se me ha ido un poquito, ¿no? Pero bueno, os decía que en cada cursillo se realiza un Pentecostés. Y el Espíritu Santo pues derrama sobre los cursillistas, transformándolos de alejados en cercanos o de perseguidores en anunciadores. Y cuántas veces los sacerdotes, de una forma peculiar, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, descubrimos cómo actúa la gracia de Dios, transformando pues, a las personas que han recibido el cursillo, que han recibido el querigma. Podemos decir, por lo tanto, que la misión del movimiento de cursillos se sitúa en el primer momento, centrándose en ese primer anuncio, el querigma, ya que su método querigmático tiene como elementos básicos, podríamos decir, la oración, el testimonio y la amistad. En atención permanente siempre a esa realidad del ser humano, de cada persona, de la Iglesia y del mundo, como podemos encontrar en nuestras ideas fundamentales, ¿no? Entre los puntos, creo que es 155 y 161. Así pues, como nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la principal motivación para el primer anuncio es el amor salvador de Jesús que hemos experimentado y que nos impulsa a comunicarlo, a darlo a conocer a los demás. Ese es el motor. Por lo tanto, tal como sucedió en aquel primer Pentecostés, donde el Espíritu Santo concede a los discípulos la fuerza que necesitan para superar esos miedos que les mantiene encerrados, ¿no? Por miedo, y les concede al mismo tiempo la certeza de que están en manos del Dios bueno, de ese Dios que cuida siempre de sus hijos y que les conduce a la verdad plena, que les capacita para anunciar el Evangelio por todo el mundo.
el Papa nos llama a ser evangelizadores con espíritu, a abrirnos sin temor a su acción. Recuerdo en Roma, cuando estábamos allí con el Papa, los cursillistas, en el aula Pablo VI, que nos decía: si no os fiáis del Espíritu, volveos a vuestra casa, iros a casa. Fiarnos del Espíritu, abrirnos sin temor a su acción. Mirad, hoy nuestro mundo, creo que más que nunca, bueno, a mí me gusta decir que nuestro mundo, igual que siempre, necesita hoy evangelizadores que anuncien la buena nueva con palabras valientes, pero sobre todo con el testimonio de vida, esa vida que ha sido transformada por la gracia de Dios. Esto es lo que a mí me maravilló el cursillo. Como aquella gente, ¿no? Muchas veces gente ruda, gente alejada, pues hablaba de Dios con palabras fuertes, llanas, vulgares, pero con qué fuerza, qué transformación, ¿no? Y mirad, para ello, el evangelizador, es decir, nosotros, necesita de la oración. Lo primero es esa necesidad de la oración constante. Ya en el primer momento, cuando Jesús llama al apostolado, el evangelista Marcos nos dice que Jesús les llamó para que estuvieran con él y enviarlos a evangelizar, a predicar, a anunciar la buena nueva a toda la creación. Por eso, la proclamación del querigma va precedida siempre para que sea auténtica de la oración. Eso en cursillos lo tenemos asumido. Nunca comenzamos nada sin ponernos en la presencia de Dios, sin pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine. Pero es que es así. Si queremos proclamar de verdad el querigma y que sea efectivo, tiene que ir siempre precedido por una auténtica oración. Antes es necesario haber estado con él. Les llamó para que estuvieran con él, porque el primer anuncio en el querigma no se trata de transmitir o de comunicar, ¿no?, contenidos doctrinales o reflexiones morales. Todo eso vendrá después. Se trata de dar testimonio de una persona. Y este testimonio solo lo podrán ofrecer aquellos que han tenido una experiencia personal de encuentro con el Señor, de encuentro con Él. Por lo tanto, se trata de ofrecer, se trata de transmitir a los otros lo contemplado, experimentado y vivido. Primero, una oración al estilo de Santa Teresa de Jesús, que nos decía que orar es tratar de amistad muchas veces, estando a solas con aquel que sabemos que nos ama. Estar mucho con él. Y también requiere de mucha oración de petición, ya que sabemos que solo la gracia de Dios puede abrir el corazón a las personas al primer anuncio. En el cursillo creo que lo tenemos claro. La intendencia, las palancas, ahora nos decíais, ¿verdad?, las personas que están en oración, que están rezando el rosario, ¿no?, por el fruto de esta reunión, de este encuentro. Pero es una cualidad de una espiritualidad querigmática que tiene que acompañar a los tres tiempos del método: precursillo, cursillo, poscursillo. Tiene que estar siempre en nuestra vida de apóstoles. Nosotros, al proclamar el querigma, somos conscientes de que la misión nos supera totalmente. Por ello, pues como nuestro patrón, como San Pablo, experimentamos que llevamos este tesoro en vasijas de barro, y es así para que se vea que una fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros. No somos nosotros los que tocamos los corazones. Es el Señor, que se vale muchas veces de nuestra pobreza, de nuestra incapacidad. Sí. En la oración descubrimos nuestra pequeñez ante Dios y nuestra pobreza para el apostolado.
Por eso necesitamos acercarnos cada vez más a Dios, orando con humildad, encomendándole todos nuestros trabajos, encomendándoselos a su misericordia. El anuncio del querigma nos ayuda a crecer en la humildad, también en la fe y en la caridad, porque confiando en la providencia de Dios, experimentamos su amor y nos sentimos impulsados a amar a los hermanos. El evangelizador lleva a la oración toda su existencia, toda su realidad personal, todo lo que le rodea. Como Cristo vive una espiritualidad de encarnación. Cuando reza, presenta su vida, su realidad personal y la realidad de tantas personas que desconocen a Dios, llevando a la oración a las personas que necesitan ser evangelizadas, aquellas a las que nos vamos a acercar de nuestro entorno, y llevando también ante el Señor las circunstancias en las que se encuentra cada uno. Eso que decíamos antes y que recordabais, ¿no? Eso de hablar a Dios de los hombres antes de hablar a los hombres de Dios. Un obispo emérito, todavía muy mayor, está ya muy delicado aquí en la diócesis, don Victorio Oliver. Cuando él era obispo estaba yo de arcipreste estando en Monóvar y recuerdo que él rezaba todos los días con las caras de las personas con las que se había encontrado. Las llevaba al sagrario. Era su oración. Se ponía delante del Señor, iba repasando las caras, tenía una memoria fotográfica, las caras de las personas con que se había encontrado, y ponía ahí todas las cosas, las que le habían comunicado. Mira, si no hay vida de oración, pues de nada sirven nuestros proyectos y estrategias. Especialmente en el cursillo nos damos cuenta de la gran desproporción entre el trabajo realizado y el fruto obtenido. Tuve un compañero sacerdote que pensaba que con sus sermones teológicos perfectos, con mucho incienso y con muchas velas y muchas galas en los ornamentos, iba a transformar la parroquia. Después de un curso en el que trabajó mucho, invirtiendo muchas horas, incluso mucho dinero, muchos esfuerzos, pensando en lo que iba a hacer él, lo que él iba a hacer, como si todo dependiera de él. Pero no recordaba que todo es gracia, que todo depende de Dios, de su gracia. Por eso es necesario estar con él para ir a evangelizar. De otra manera, pues haremos nuestra obra quizás, pero no la de Dios. Nos anunciaremos a nosotros mismos, pero no a Cristo. Creo que era una visita ad limina de los obispos de Brasil, si no me equivoco, que le decían al Papa Benedicto XVI cómo estaba allí creciendo el problema de las sectas, que muchos sucumbían y se iban con ellas. Y el Papa les dijo algo así como: repasad a quién estáis anunciando. Si estáis anunciando a Cristo o si os anunciáis a vosotros mismos. Por eso, lo primero, la oración. Lo primero, estar con Él. Pero otra característica enseguida unida. Inmediatamente unido a esto, somos enviados, como los apóstoles, a proclamar el Evangelio por todo el mundo, siendo sus testigos hasta los confines de la tierra. Y es una maravilla pensar en cursillos de cristiandad en todo el mundo, en cuántos países, proclamando el Evangelio, anunciando al Señor. Teniendo claro que no se trata de comunicar teorías, ideas propias u opiniones personales, sino en dar testimonio de Cristo. Testimonio y querigma van juntos, van de la mano.
En los Hechos de los Apóstoles vemos también cómo ellos son testigos de la vida, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Recordemos a San Pablo VI en Evangelii Nunciandi, que nos decía que la buena noticia tiene que ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio. Sin palabras es posible provocar interrogantes a la gente. Y por eso el testimonio de vida se convierte en el inicio de la evangelización. Sí, sobre todo el testimonio de una vida coherente, en los pequeños y en los grandes detalles. Por sus frutos los conoceréis. Quien anuncia el querigma debe vivir esta actitud con una especial responsabilidad, porque así el testimonio de palabra y de obra se complementarán hasta poder decir con Cristo: pues si no me creéis a mí, creed a las obras. O en nuestro caso, las obras dan testimonio de quiénes somos, dan testimonio de a quién seguimos. Y es que cuando hay falta de testimonio, oímos decir: mira, y estos son los que van a misa, o estos son los cristianos y hacen esto, fíjate. Y esto hace daño. Testimonio de palabra y de vida, pues son complementarios, tienen que ir juntos de la mano. La vida confirma y da credibilidad a la palabra, y el testimonio de la palabra da luz y fuerza al testimonio de la vida. Otra característica también de esta espiritualidad, ¿no?, carismática, es el entusiasmo evangelizador. El entusiasmo. Este entusiasmo evangelizador es, como sabemos, una característica del apóstol que impregna toda su existencia y que se proyecta sobre las personas a las que nos dirigimos, que nos permite entregarnos en cuerpo y alma a la misión, pero hasta el punto de llegar a olvidarnos de nosotros mismos. Volvemos a nuestro patrón, a San Pablo. Él se sentía urgido por el amor de Cristo, por el ideal de anunciar la salvación a todos, y por eso, lleno siempre de ese Espíritu Santo, ¿no?, lleno de entusiasmo por el Señor, pues él pasó trabajos, fatigas, ¿no? Y es que ese entusiasmo evangelizador procede del Espíritu Santo, es un don divino, un don que debemos de pedir a Dios y que debemos reavivar siempre. Tenemos que estrenarlo cada día. Nuestro carisma, el carisma del MCC, contiene este entusiasmo evangelizador y debemos reavivarlo continuamente, recuperando siempre el ardor de los orígenes, con la pasión por anunciar el reino de Dios. Creo que en muchos lugares, por lo menos por aquí, por España, muchas personas se ha dulcificado o empobrecido mucho este ardor, este entusiasmo. El entusiasmo evangelizador no es algo así que, no, se fundamenta en la certeza de ser enviados, de ser enviados para comunicar a los demás el tesoro de vida y de amor que es Cristo. Sí, es esa conciencia de que he sido enviado, de que Él viene conmigo, de que no me deja nunca, yo estoy con vosotros todos los días. Lo encontramos en la Eucaristía. Él está siempre con nosotros. El entusiasmo evangelizador nos lleva a pedir humildemente al Señor la gracia de alcanzar un conocimiento de las personas de nuestro tiempo. Mirad nuestro mundo. Un conocimiento que experimentamos aprendiendo en la vida misma, siendo fermento en la masa que debemos vivificar, sin huir del mundo, sin encerrarnos. Lo nuestro es estar en el mundo
En este mundo que tanto ama Dios, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él. No pido que los retires del mundo, ora Jesús, sino que los guardes del mal. Nuestro lugar está en medio del mundo, haciéndonos amigos de las personas para hacer a estas amigos de Dios, convencidos de que quienes viven al margen de la fe o que viven en las periferias pueden sentir la sacudida de la gracia. Por ello, pues seguimos saliendo al encuentro de las personas para propiciar ese encuentro. Mirad, los apóstoles después de Pentecostés predicaban con valentía la palabra de Dios y daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Ese es el resumen de la vida de la primera comunidad. También se nos dice de Pablo que después de su conversión junto a los demás apóstoles, pues predica valientemente el nombre del Señor. Esta valentía es la libertad en el hablar, con esa valentía y sin ambigüedad. Hablar con coraje, con libertad y sin temor, es propio de los evangelizadores. Es propio de aquellos que se saben que llevan el Espíritu Santo con ellos, que son su templo. Es hablar con ardor y energía, con sorpresa y con una seguridad que provoca sorpresa en los oyentes, sin buscar ni el propio interés ni el prestigio personal. ¿Recordáis? Allí en Roma también nos decía el Papa que nos felicitaba al movimiento de cursillos de cristiandad, porque no habéis hecho proselitismo, porque no habéis sembrado para vosotros, porque hemos anunciado a Cristo con el único afán de que los hombres de nuestro alrededor se encuentren con Él, descubran su amor. Mirad, y esta fuerza no proviene de ser fuertes o sabios nosotros, sino de la fuerza del Espíritu y de la conciencia de ser portadores de un tesoro que debe ser comunicado y compartido. La finalidad del querigma sabemos que es la conversión inicial, el reconocimiento de Jesús como Señor, la adhesión a su mensaje, sabiendo, claro está, que la conversión es un proceso que dura toda la existencia y que requiere un esfuerzo continuo, porque significa aceptar a Cristo como el centro de la vida. La conversión es como un nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, constantemente, cada día. La finalidad de la proclamación del querigma es la conversión de los oyentes, pero también la conversión del quien lo proclama. El cursillo no solo hace bien, ¿verdad?, al que lo recibe. Yo creo que incluso más al equipo que lo imparte y a toda la escuela que está detrás. Ya de este camino hay que recorrerlo en comunidad, en iglesia, con la guía de los pastores. Solo juntos se puede conseguir plenamente. Solo juntos podemos realizar el mandato del Señor. Id y anunciad. Por eso también nuestra espiritualidad, otra de las que tiene, es que es una espiritualidad de comunión. A mí me impresiona, ¿no?, cómo Jesús durante la última cena, en aquellos momentos solemnes, trágicos, donde ya no hay lugar para ningún tipo de banalidad, donde queda poco tiempo y hay que ir a lo que es esencial, a lo que no puede faltar, casi como un testamento. En un clima de oración, Jesús les dirá a sus discípulos, en esa oración a su Padre, que sean uno,
para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ha puesto precisamente ahí la credibilidad, en esa unidad. La unidad es un elemento nuclear fundamental de la vida de la Iglesia. Y por lo tanto, al ser el movimiento de Cursillos de Cristiandad un movimiento de Iglesia, podemos decir y afirmar con seguridad que también para el movimiento es un elemento nuclear, fundamental, para vivir la vida y para el fruto del movimiento de Cursillos. Y aunque la eclesiología y la espiritualidad de comunión parten de la Sagrada Escritura, atravesan toda la historia de la Iglesia, especialmente el primer milenio, y llega hasta el Concilio Vaticano II, que centra de nuevo la teología del misterio de la Iglesia en la noción de la comunión, reavivando así el concilio un pensamiento que atraviesa toda la comunidad cristiana. San Juan Pablo II, al inicio del tercer milenio, en la carta apostólica Nuevo Milenio Ineunte, propuso la espiritualidad de comunión como alma de la comunidad eclesial y como principio educativo para llevar adelante la misión pastoral de la Iglesia. En el número 43 recoge los contenidos y orientaciones de la espiritualidad de comunión, proponiendo hacer de la Iglesia la casa y la escuela de comunión. Plantea la espiritualidad de comunión como principio educativo de todos los ámbitos de formación. Y finalmente nos dice: sin este camino espiritual, de poco servirán los instrumentos exteriores de la comunión, porque se convertirán en medios sin alma. Por ello, hemos de tener presente que la espiritualidad de comunión es un proceso, es un itinerario espiritual, es un dinamismo de crecimiento, no exento de dificultades y de purificaciones. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la imagen del cuerpo expresa la solidaridad entre los miembros, la necesidad de que cada miembro cumpla su misión específica, la cooperación imprescindible dentro de la unidad del conjunto, buscando siempre el bien común. La diversidad de los miembros y la variedad de las funciones no van en perjuicio de la unidad, todo lo contrario, enriquecen, los hacen grandes. La espiritualidad de la comunión lleva a ofrecer al hermano una verdadera amistad desde Cristo. Y la amistad es un elemento esencial del movimiento de Cursillos. Los iniciadores descubrieron que la amistad era un camino privilegiado para la vida cristiana y para el apostolado. Y en nuestras ideas fundamentales 3 lo tenemos en el punto 193 y 194. Mirar a cada persona concreta como nos imaginamos que la mira Dios. Y la mirada de Dios, las meditaciones de las 3 miradas, es la mirada del amor incondicional. Esa mirada que se fija en la persona independientemente de sus valores o de sus méritos. Esa mirada que permanece siempre fiel, incluso en el momento de la entrega. Amigo, ¿qué vas a hacer?, te dirá Judas. Todo esto estaría centrado en el mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman, que sorprendía a los judíos y a los griegos. A mí una de las cosas que me admiró desde los comienzos era descubrir el MCC como un movimiento eclesial, en que laicos y sacerdotes
contribuyen a la misión de evangelizar, cada uno según su vocación, pero con un profundo espíritu de comunión, con actitud de colaboración, trabajando juntos. Hoy en las parroquias es más normal, por lo menos aquí, pero hace 30 años, o 40 años, o 50 años, la verdad es que no era así. El sacerdote estaba, los seglares iban, recibían y se iban. Pero ese trabajar juntos, que a mí tanto me ha gustado, que tanto me ha enriquecido, ese trabajar codo a codo para llevar el querigma, para anunciar a los hombres de hoy el amor de Dios, para presentarles a Jesucristo. Es impresionante. Mirad, yo soy un enamorado del movimiento de cursillos de cristiandad. Sé que es un regalo de Dios para la humanidad, para la Iglesia. Y el movimiento de cursillos de cristiandad se organiza a través de esas estructuras necesarias para alcanzar su propia finalidad. También lo encontramos en ideas fundamentales, 316 al 350. Pero creo que las estructuras no son lo primero. Las estructuras van naciendo según las necesidades que tiene el movimiento. Por eso son consideradas como estructuras al servicio de la vida, de la comunión y de la eficacia apostólica. Están al servicio. Cuando crece el movimiento se ve la necesidad de los secretariados diocesanos, sobre todo por la comunión. Y al crecer el número de diócesis que lo acogen en un territorio, en un país, se crean los secretariados nacionales. Después los grupos internacionales y por último el Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad. Podemos tener claro que no son estructuras de poder, sino que entre otras cosas están para la vivencia de la comunión eclesial, para la fermentación evangélica de los ambientes, caminando juntos, en común unión. Uno de los pecados más graves de nuestra Iglesia hoy, yo creo que es la falta de comunión. Falta de comunión a todos los niveles. Comenzando por la falta de comunión muchas veces con el Papa y los obispos. Una falta de comunión que está haciendo mucho daño. Pero también en nuestro movimiento hay fracturas en la comunión. Tanto es así que o nos lo tomamos en serio y lo llevamos a la oración con el fin de hacer yo la voluntad del Señor y no la mía. O terminamos como los cristianos divididos en grupos o bandos, sin podernos sentar a la mesa juntos. Creo que hoy estamos dando un testimonio, manteniendo esos tonteos, ¿no? que están ahí en nuestro movimiento y que los conocemos. Si hay un fundador o hay iniciadores, dejémonos de tonterías. La Iglesia ya se ha pronunciado con la aprobación del Estatuto del Organismo Mundial. Ya ha dictaminado que cursillos nacen en la década del 40, cuando un grupo de personas guiados por el Espíritu Santo dan vida al movimiento. ¿Por qué seguimos perdiendo el tiempo con esto? Por detrás, con críticas, con... Si tú y yo hoy, si cada uno de nosotros no somos en estos momentos los Eduardos, los Sebastianes, los Hervás, los Capós, entonces todos los esfuerzos que ellos hicieron han llegado hasta aquí y esto se va a terminar. El carisma no lo tenían solo ellos. ¿O es que tú no lo tienes? El carisma lo tenemos que tener nosotros hoy.
Hoy nosotros tenemos que dejarnos llevar y guiar por el Espíritu Santo, como lo hicieron los iniciadores. Si no lo hacemos así, nos convertimos en antitestimonio. Yo a veces, cuando todos estos rollos de estas discusiones, yo me imagino a los tres, a Monseñor Hervás, a Eduardo Bonín y a Sebastián Gallá en el cielo con Jesús. Y me imagino a ellos diciéndole al Señor: Maestro, ¿qué hicimos mal para que estos estén tan desorientados? Échales una mano. Échales una mano que se hunden. Concédeles el don de la comunión. Me impresiona cuando en el Concilio de Jerusalén, cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, cuando discuten y se enfrentan a ver qué es lo que hay que pedirles a los que se convierten del paganismo, si tienen que circuncidarse, si tienen que hacer tal cosa, ¿no? Salen después de aquella discusión diciendo: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Mirad, en la acogida de ideas fundamentales que nos hemos dado, aunque quizás no es lo que a mí me gustaría, o a ti no te gustaría, o a otro le gustaría otra cosa, otro matiz, o el estatuto del OMCC, aunque uno inicialmente estuviera en contra, una vez aprobado, es mi estatuto, son mis ideas fundamentales. En un secretario diocesano, cuando nos reunimos para tomar decisiones, podemos discutir, podemos tener diferentes visiones diferentes, y podemos discutir, si queréis, como leones, si es necesario. Pero cuando salimos de la reunión y alguien de la escuela pregunta: entonces, ¿qué ha salido? La respuesta es: hemos decidido. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. La comunión tiene que estar en todo. Tiene que acompañar la vida. El evangelizador, sí, en las grandes cosas y en las pequeñas. Incluso en cosas materiales, como la economía. ¿Cómo es posible que un movimiento como el nuestro no comparta sus viernes para evangelizar? El Papa Francisco dijo, no recuerdo ahora en qué momento sería, decía, la mayor de las pobrezas es no tener a Cristo. Por eso hemos de poner nuestras vidas, lo nuestro, con el movimiento, para colaborar, para que no haya pobres que no tengan a Cristo. Cuando trabajo en cursillos, construyo la iglesia. Si lo hago desde la comunión, si quito mis cosas, lo mío, para que sea el Señor. Esto es, para mí, algo fundamental, algo que no nos puede faltar, porque si fallamos en esto, no sé si lo demás tirará para adelante. No sé si me he pasado mucho del tiempo o qué, no sé si he sido muy largo, pero simplemente recordar, en mi familia hubo una época en que un hermano no venía a casa, no sabemos el por qué. Estábamos peleados, pero sin pasarnos nada. Y nos juntábamos todos en distintos momentos, ¿no? Estábamos ahí 20 personas en mi casa, comiendo en Navidad. Y a mi madre lloraba. Porque le faltaba uno. Decía, mamá, ¿no estás contenta? Me falta uno. No quiere estar aquí. Hay uno que no quiere estar.
que no se quiere sentar a la mesa con los otros hermanos. Y eso le rompía el corazón. Imagino que a la Santísima Virgen, ¿verdad?, cuando nosotros entramos en estas cosas, cuando no estamos unidos, cuando no vamos juntos, le romperá el corazón de madre, que lo único que desea es poder reunir a sus hijos alrededor de la mesa para compartir. Pues pidamos esta gracia al Señor, que nos haga ser esos discípulos que de verdad vayan anunciando el querigma con pasión, con alegría, y que lo hagan siempre pues desde la comunión, unidos para que el mundo crea de colores. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos, rueguen por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.